Queridos hermanos, qué alegría estar de nuevo con ustedes a través de este programa Conociendo Nuestra Fe. Hoy vamos a concluir estos 3 programas que hemos querido poner en este mes de octubre acerca de la devoción del Santo Rosario. Como ustedes recordarán, el Rosario nace allá con Santo Domingo de Guzmán para combatir la herejía de los albigenses que estaban pues extendiendo falsas doctrinas entre la población, y Santo Domingo con sus frailes a través de la predicación de los misterios del Rosario pues logran combatir esta herejía. La fiesta del Santo Rosario, la celebración, nace también en el campo de una batalla, allá en 1571, cuando el primer domingo de octubre, 7 de octubre en ese año, se da la famosa batalla de Lepanto, y San Pío V, que era el Papa en ese entonces y era fraile dominico, pidió que se rezara el Santo Rosario por la victoria de las armas cristianas. Y bueno, pues al lograrse la victoria, el 7 de octubre del año siguiente, el Papa instituye la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que la voz popular va a convertir en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que va a ser después fijada ya para el 7 de octubre por el Papa San Pío X, y luego el Papa León XIII la va a extender a todo el mes de octubre. Hoy quiero compartir con ustedes cómo el Santo Rosario llega a nuestra tierra, a Guatemala. Fíjense ustedes que pues cuando se dio la conquista y la primera evangelización, podríamos decir, de nuestro país, el señor obispo don Francisco Marroquín, el primer obispo de Guatemala, aun cuando no era obispo todavía, sino vicario general del obispo de México, él hizo venir a Guatemala a los primeros frailes, entre ellos a los 4 dominicos de la fama: Fray Bartolomé de las Casas, Fray Luis de Cáncer, Fray Rodrigo de Ladrada y Fray Pedro de Angulo. El obispo Marroquín fue el que fundó las primeras cofradías en Guatemala. Cofradía viene de cofrater, que quiere decir hermandad, así como quien dice en castellano sería hermandad, en latín es cofradía. Pero bueno, el obispo Marroquín funda las primeras cofradías en Guatemala: la de la Inmaculada Concepción, la del Santísimo Sacramento, que después se va a convertir en la archicofradía del Sagrario de la Catedral, y por supuesto la cofradía del Santísimo Rosario, que él fundó el 1 de noviembre de 1539, inscribiéndose en ella como el primer cofrade. Les decía que él hizo venir a estos 4 dominicos de la fama. En ese momento los conquistadores españoles tenían el problema de que había una región en el norte de Guatemala, por cierto, bastante inhóspita y con muchas montañas, y además defendida por gente muy valiente, que se llamaba Tezulutlán, que precisamente quiere decir tierra de guerreros. Español que se atrevía a meterse en Tezulutlán salía de ahí, como decimos nosotros, con los pies para adelante y con unas 4 flechas atravesadas en salvasea la parte, pues. Entonces los que estaban a cargo de la conquista empezaron a formar un ejército, una armada, con la intención de, bueno, pues hacer una batalla fuerte y conquistar a sangre y fuego, a como diera lugar, ese territorio llamado Tezulutlán. Fray Bartolomé de las Casas con sus frailes les dice un día a los que estaban organizando esta armada para ir a conquistar Tezulutlán, que ustedes no han leído lo que dice nuestro Santo Padre, el Papa Paulo III, en su bula, donde dice que los habitantes de América son seres humanos
y que además son sujetos de la evangelización y que debemos procurar convertirlos a la fe, pero a través de la predicación y del buen ejemplo, no yendo a causar violencia y a matar gente allá. ¿Por qué no? En lugar de pensar en ir a una batalla, no pensamos en ir a evangelizar. Y entonces aquello les dice, bueno, si ustedes los frailes creen que de esa manera se puede hacer la conquista, pues, ¿por qué no la hacen ustedes? Entonces Fray Bartolomé de las Casas les dijo, sí, nosotros lo vamos a intentar, pero con una condición. Queremos tener un documento oficial en el que se nos encargue la conquista de Tezulutlán y que no va a haber conquista armada y que nosotros vamos a tener, por supuesto, la jurisdicción en esos pueblos que podamos conquistar. Entonces, don Alonso de Maldonado, que era el capitán general y presidente de la Real Audiencia de Guatemala, firmó en nombre del rey de España el contrato con los padres dominicos para emprender la conquista de Tezulutlán. Los dominicos ya habían logrado la conversión de algunos habitantes, sobre todo de Quiché, y bueno, pues les empezaron a enseñar algunos cantos, algunas oraciones, y como estos del Quiché siempre han sido comerciantes, pues ellos viajaban allá a Tezulutlán, y cuando estaban allá pues empezaron a cantar las canciones, a decir las oraciones, y despertaron, no cabe duda, la curiosidad de los habitantes de aquellas tierras, que les preguntaron, miren, ¿y quién es ese Jesús del que ustedes hablan? ¿Quién es esa Virgen María a la que ustedes le cantan? ¿Quiénes son? ¿Por qué no nos explican? Y entonces aquellos, bien instruidos por los frailes, les dijeron, nosotros sabemos cantar los cantos, sabemos las oraciones, pero no sabemos explicarlas. Los que saben hacer eso son los padres. ¿Y quiénes son los padres? Son unos españoles, pelones, que andan vestidos de blanco, que no traen armas, que no tratan mal a los demás, sino que ellos solo pues explican estas canciones y estas oraciones. ¿Y por qué no le dicen a los padres que vengan y que nos enseñen también a nosotros? Bueno, si ustedes lo permiten, pues nosotros los vamos a invitar. Y así fue. Invitaron a los frailes, por supuesto, y miren, utilizando métodos didácticos, canciones, obras de teatro, transformando las danzas rituales que eran propias de los antepasados en narraciones del cristianismo. El famoso baile de moros, por ejemplo, que se hace en las procesiones, en los rezados sobre todo. Pues aquí no hay moros, los moros es allá en España, pero ellos aprovecharon estas danzas y las convirtieron en la lucha entre los cristianos y los no cristianos. Y entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, los gigantes que van adelante de los rezados, son dos parejas de reyes, los reyes blancos, españoles, y los reyes negros, que son los moros. Y entonces miren ustedes, de esa manera fueron conquistando a estas personas, y entonces miren ustedes, lograron de una manera amistosa que ellos aceptaran pues pertenecer al reino de España, al grado que el emperador Carlos V tomó bajo su protección Tezulutlán, y de esa cuenta es que Cobán, la cabecera de Alta Verapaz, es la ciudad imperial de Carlos V, que por cierto invitó a uno de los caciques, a don Juan de Matalbás, para visitar España, no como prisionero, sino lo recibió como noble. Incluso le hizo el obsequio de 2 campanas, una de las cuales está en San Juan Chamelco. Y entonces él toma bajo su protección esta conquista,
y los frailes dominicos realizan esa hazaña única en la historia de América, la única conquista pacífica, demostrando que sí es posible, sin violencia, conquistar a través de la predicación del Evangelio. Bueno, la devoción del rosario, por supuesto, se arraiga en nuestra tierra. Miren ustedes, yo creo que no hay ningún rezo o ninguna ceremonia propiamente religiosa, que una novena, que se lleva la novena de difuntos, la novena de San Antonio, la novena de la Inmaculada o cualquier otra novena, que no se comience con el rezo del Santo Rosario. Incluso horas santas ante Jesús sacramentado empiezan con el rezo del Santo Rosario. Y es que, recuérdense ustedes que el Santo Rosario no es otra cosa que el repaso del Evangelio, pues. Entonces, esta devoción se difunde de una manera preciosa en Guatemala. El santo hermano Pedro de San José Betancur, que ustedes saben que se hizo santo entre nosotros, es el que se supone que sea el creador de lo que nosotros conocemos como el rosario cantado. Es decir, introducir entre el rezo del rosario, entre misterio y misterio, cantos, alabanzas, alabados a la Santísima Virgen. Cantar, por ejemplo, las Aves Marías. Hay maestros guatemaltecos que han hecho música específica para cantar las Aves Marías. Se canta también la salve, se cantan las letanías. Entonces, pues, esto le da más solemnidad al rezo del rosario. Un hijo de la Verapaz, por cierto, nacido en Cobán, en Alta Verapaz, que siguiendo su vocación religiosa llegó a ser primero prior de los padres dominicos y después el 12º arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala. Estoy hablando de Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, que por cierto su estatua está en el atrio de Santo Domingo. Fue el que, siguiendo las directrices del Papa León XIII, que extendió a todo el mes de octubre la celebración del Santo Rosario, pues mire, tomó la responsabilidad de organizar esa devoción en Guatemala. Y a partir de más o menos finales del siglo XIX, entonces empieza esta gran devoción del Rosario en Guatemala. Y por eso es que durante este mes los guatemaltecos acudimos de manera masiva a visitar a Nuestra Señora en el templo de Santo Domingo. Tenemos en Guatemala también en la ciudad una parroquia, que es la parroquia del Santo Rosario, allá en la colonia La Florida, que ahora pertenece a Misco, ¿verdad? Y por supuesto, la Virgen del Rosario es patrona de Cobán, es patrona de Quetzaltenango. Miren ustedes, fue coronada como reina y patrona de toda Guatemala por Monseñor Luis Diuri Siur, arzobispo metropolitano de la Congregación de la Misión, quien como legado pontificio del Papa Pío XI la coronó solemnemente por un decreto del Cabildo de San Pedro, es decir, de San Pedro en Roma. La coronó solemnemente en enero de 1934. Desde entonces ella es la reina y patrona de Guatemala, pero también recibió la coronación pontificia en la imagen que se venera en Quetzaltenango cuando nuestro recordado San Juan Pablo II vino a visitar por primera vez Guatemala y llegó pues allá a los llanos de Urbina, donde coronó solemnemente también a la Virgen del Rosario. Un detalle curioso, ustedes han visto la bandera del departamento de Quetzaltenango, que es, por cierto, también la bandera del que fue alguna vez el Estado de los Altos, el 6º estado centroamericano. Pues fíjense ustedes que son 3 franjas horizontales, rojo, blanco y azul, que eran los mismos colores del listón de la cofradía del Santo Rosario, que como la Virgen del Rosario es patrona de Quetzaltenango, por eso la bandera del departamento
evoca de alguna manera esta devoción del rosario. Entonces, pues podemos decir que de alguna manera el rosario siempre ha sido una especie de arma para combatir, claro que para combatir la batalla de la fe. Ya les decía que al inicio, pues, ¿verdad? Ya en el siglo XIII con Santo Domingo de Guzmán, se fue para combatir la herejía, las doctrinas extrañas que se estaban expandiendo en esa parte de Europa. Pues vean, mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que falsas doctrinas contrarias a nuestra fe, mire, se difunden con una facilidad increíble, sobre todo ahora que existen los medios de comunicación, estos medios digitales y todas las aplicaciones. Miren ustedes, llega cualquier tipo de información y entonces tenemos el problema de que muchas personas, aún perteneciendo a la Iglesia Católica y sin querer dejar su fe, resultan engañadas y entonces empiezan a tener creencias que son incompatibles con la fe católica, como la reencarnación y qué sé yo, una serie de doctrinas extrañas a cuales más raras. Por otro lado, al igual que ocurrió con la famosa batalla de Lepanto, donde combatieron las fuerzas cristianas contra las fuerzas de los maometanos, que si hubieran ganado hubieran conquistado prácticamente Europa, y con Europa América Latina, porque acababa de ser la conquista y casi el mundo entero. Bueno, pues con el rosario se logró esa victoria de las armas cristianas. También ahora, mis queridos hermanos, nuestra iglesia está recibiendo ataques desde afuera. No han terminado las persecuciones, no han terminado las calumnias. Cualquier falta, cualquier error que se comete en la Iglesia Católica se vuelve noticia a nivel mundial, y hay gente que nos echa al lodo por cualquier cosa desde afuera, pero también tristemente desde adentro. San Pablo VI decía que el humo de Satanás se había introducido dentro de la iglesia. Es decir, también tenemos problemas hacia adentro. Y entonces es necesario que tengamos el auxilio de nuestra Madre Santísima para ganar esa batalla. Por otro lado, si en algún momento nuestro mundo, nuestro país, nuestra familia están necesitados de ser lugares de paz, porque lamentablemente en muchos sentidos son lugares de guerra. Son todavía Tezulutlán, la tierra de guerreros en la que cada uno quiere imponer su ley y quiere imponer su voluntad, y muchas veces por la fuerza, para convertirlos en la vera paz, en la verdadera paz. En un mundo en el que, como nos lo está pidiendo hoy nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestra iglesia, y esas son las intenciones del Papa, por cierto, para el mes de octubre, nuestra iglesia sea valiente en la exposición del Evangelio, pero también, además de ser valiente, que sea un lugar de acogida, un lugar de hermandad, un lugar de apertura, para que sepamos que aquí cabemos todos y podemos vivir como verdaderos hermanos. Esta es la intención del Santo Rosario. Miren, el Santo Rosario no es una simple repetición de palabras que podemos hacer de manera automática. No, el Santo Rosario es algo que nos lleva a meditar profundamente en los misterios de nuestra fe, a recordar que nuestro Dios se hizo hombre por nosotros, nació en el humilde portal de Belén y fue un niño y fue reconocido desde niño como el Mesías,
Y fue el que fue a discutir hasta con los doctores de la ley. Recordamos que ese mismo Jesús fue el que anduvo por todos los lugares allá en Palestina, predicando la palabra, predicando el amor, haciendo milagros, sanando enfermos, multiplicando los panes, convirtiendo el agua en vino. Y también nos recuerda que Jesús, para sellar ese esfuerzo por darnos la verdad, abrió sus brazos en la cruz y dio su sangre hasta la última gota y su vida hasta el último aliento por nuestra salvación. Y que como consecuencia de eso, el final no fue la muerte, el final no fue la derrota, el final no fue el sepulcro está vacío, porque Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos, glorificado, glorioso, para mostrarnos que Él es el vencedor del pecado y de la muerte, y ya con nuestra humanidad redimida, en representación nuestra, llevando nuestra naturaleza humana, ascendió al cielo, a la derecha del Padre, y desde allá nos envió el Espíritu Santo, que es el que nos mueve, que es el que nos impulsa, que es el que nos convence para vivir la verdad del Evangelio, para ser testigos de Jesús. Y luego, pues, como una primicia en la que podemos estar seguros que las promesas de Dios se cumplen, a la que no participó en la causa que es el pecado, tampoco permite que participe en el efecto que es la corrupción, y lleva a su presencia a la Santísima Virgen para que esté con Él en la eternidad. Y luego allá, pues ella es, como ella misma lo anunció allá en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 48, ella es la bienaventurada, la llamada bienaventurada por todas las naciones, y nosotros de una manera simbólica la llamamos la reina y señora de todo lo creado. Vean ustedes pues entonces qué arma más hermosa tenemos en nuestras manos para vivir estos últimos tiempos en que los ataques del enemigo se han vuelto tan fuertes, pero que nosotros tenemos, por la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en nuestra mano el arma del Santo Rosario para lograr, como se logró allá en los tiempos de Santo Domingo, combatir las falsas doctrinas, para vencer en la batalla contra los enemigos de la Iglesia, como ocurrió en tiempos del Papa San Pío V, y también para establecer la verdadera paz en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestra iglesia, como ocurrió con la Verapaz, que a través de la predicación del Santo Rosario y de la devoción a la Santísima Virgen dejó de llamarse tierra de guerreros y ahora es la tierra de la Verapaz, que tiene como signo el arco iris, que es el regalo de Dios para la paz de nosotros. Mis amados hermanos, espero que con estas meditaciones que hemos hecho acerca del Santo Rosario, todos nosotros podamos vivir esa hermosa devoción. Yo le doy muchas gracias a Dios porque, como les he dicho alguna vez, aprendí a rezar antes de aprender a leer. En las piernas de mi abuelita, recitando el Santo Rosario, aprendí a encontrarme con mi Dios y Señor y a alabar a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Que todos nosotros podamos gozar de la alegría del Santo Rosario y algún día nos encontremos con ella también allá en la gloria eterna. Que así sea, que el Señor les bendiga, pásenla bien.